Hola, buen día. Mi nombre es Carla Lasprilla Salinas, soy estudiante de Psicología del tercer semestre de la Universidad Pontificia Bolivariana Seccional Montería y en el día de hoy vamos a estar referenciando los temas y apuntes dados en clase en la materia Bioevolución 3 con el docente Óscar Erazo Santander. Bueno, iniciamos en cuanto a la introducción a la neuropsicología, que está constituida por hipótesis neuropsicológicas de Barder. La hipótesis uno dice que hay áreas especializadas en el cerebro para generar una conducta especializada. Por otro lado, en la hipótesis 2 dice que no solo hay áreas, sino que también hay procesos que de manera integral, sistemática, generan una conducta especializada, una conducta compleja. La hipótesis 3 dice que la neurona es el origen de la conducta y la hipótesis 4, que es la comunicación neuronal, dice que el potencial de acción nos permite a nosotros tener un cambio en la personalidad. Por otro lado, existen dos procesos básicos de los cuales depende la conducta y el comportamiento humano, los cuales son el neurodesarrollo y la neuromaduración. Nosotros intervenimos en la neuromaduración, en el desarrollo no, en el neurodesarrollo no, porque el neurodesarrollo son cambios biológicos y físicos que tiene el sistema nervioso central como acto de una acción genética. ¿Ok? La neuromaduración ya es un proceso que se da, son cambios que se dan en el sistema nervioso central como por medio de la estimulación del medio ambiente y también de la creación de redes neuronales. Hablemos de las etapas del modelo de desarrollo cerebral, que son tres etapas constituidas: prenatal, perinatal y postnatal. La prenatal son cambios biológicos que se dan desde la fecundación hasta el nacimiento. La perinatal son cambios biológicos y físicos que se dan en el momento del nacimiento, ¿ok? Y la postnatal son cambios biológicos y genéticos que se dan desde el momento del nacimiento hasta la muerte. Hablemos de la embriología del sistema nervioso central, que consta de cuatro etapas. La primera es la fecundación, que esta eh, se produce en el momento de la fecundación, ¿ok? Eh, se hace una aleación genética perfecta en el cual se desprenden 23 cromosomas femeninos y 23 cromosomas masculinos y de esta manera se conforma el ADN, ¿ok? Conformado por cuatro proteínas: citosina, tiamina, adenina, timina, ¿ok? Entonces, esa es la etapa de la fecundación. Pasamos a la gastrulación. La etapa de gastrulación, esta sucede luego de las 2 semanas de darse la fecundación. La gastrulación se llama así porque se produce una hendidura en la célula y se produce una bifurcación. Esta etapa es la creación de las tres hojas laminares, trilaminar. En este caso es ectodermo, mesodermo y endodermo. Cuando ya se arman las tres capas mencionadas, ya aparece el tubo neuronal, el cual tiene conexiones tanto eferentes como aferentes. En conjunto se arman la placa neural. Acá podemos observar el tubo neural formado a partir del ectodermo, porque emerge específicamente de la capa del ectodermo. Pasamos a la etapa de vesicularización, tercera etapa. Está ya formado el tubo neural luego de las 2 semanas. eh, Sufre una dilatación y contracción 3 veces, de las cuales emergen las vesículas primarias: prosencéfalo, mesencéfalo y romboencéfalo. Entonces, nuevamente, en ellas se produce una contracción y dilatación, de las cuales emergen las vesículas secundarias, que ya es el origen, se podríamos decir así, del sistema nervioso central. Las vesículas constituidas del encéfalo, diencéfalo, mesencéfalo, metencéfalo y mielencéfalo. ¿Ok? A partir de acá, podemos observar la organización del sistema nervioso central, que ya es la cuarta etapa,
del cual el telencéfalo emergen los hemisferios cerebrales, del diencéfalo tálamo, hipotálamo, del mesencéfalo, mesencéfalo, ¿ok? Del metencéfalo se origina el puente y el cerebelo, y del mielencéfalo se origina el bulbo raquídeo, ¿ok? Para tener en cuenta. Y aquí ya está la constitución del sistema nervioso central, la organización, ¿ok? Hablemos de la neuromaduración, ¿ok? La cual consta de 4 etapas: neurogénesis, diferenciación, proliferación y migración, crecimiento y maduración. La neurogénesis se produce después de la 8ª semana, y esta de las vesículas se originan células preneurales, el nacimiento de la neurona, ¿ok? En la segunda etapa se produce una diferenciación. Las neuronas deben diferenciarse de los neuroblastos de los glioblastos. Las neuronas son para permitir potencial de acción, a diferencia de los neuroblastos, las glías, también conocidas, son para dar oxígeno, dar soporte al potencial de acción. En cuanto a la proliferación y migración, en la proliferación, esta se da por ósmosis de una célula, eh, produce una contracción, ¡pac!, y salen dos, así hasta multiplicarse hasta 1 billón de neuronas, ¿ok? En cuanto a la migración, esta permite, en su estructura, las células, las neuronas, viajan el sitio para el cual fue estructurada, para el cual fue creada de manera específica. Se ubican en su sitio, migran hasta el lugar. Pasamos a la 4ª etapa, que es crecimiento y maduración. En cuanto al crecimiento, no crece el núcleo, sino los axones y las dendritas, las cuales se conectan con otras neuronas y de esta manera se extienden, se prolongan, ¿ok? Y la maduración ya es un proceso que se da en cuanto también tiene 3 subetapas, las cuales son poda, muerte y mielinización. La poda es el recorte o eliminación de redes. Esta se da de manera fisiológica, es normal que se produzca. Y la muerte es la muerte del núcleo, apoptosis. Y la mielinización es la neurona, o mejor dicho, las conexiones, los axones se mielinizan para que haya un mayor cauce y potencial de acción, se dé de manera rápida, soporte al potencial de acción. Que depende que se conecten las neuronas, que haya potencial de acción, que haya estimulación en nuestro ambiente. Todo debe conectarse, ¿ok? Todas las redes están biológicamente establecidas para que se conecten, pero eso va a depender de la estimulación de nuestro ambiente, el ambiente en el cual nos encontremos. Acá damos por finalizadas las etapas de la neuromaduración. Hablemos de la neurona, sinapsis, neurotransmisor y modelo de comunicación neuronal, lo visto en clase. Para la comunicación neuronal, son las formas, maneras, modelos en que se desplaza un potencial de acción en el sistema nervioso central de un punto A un punto B. Referenciemos la neurona, el cual es la unidad estructural del sistema nervioso central, y de manera referencial tiene unas partes, constituidas por unas partes: núcleo, dendritas, axón y terminales axonómicas. Existen modelos de comunicación neuronal. La primera de ellas es la comunicación axonal, el cual se refiere al desplazamiento del potencial de acción a través de los axones, y este se da por la bomba sodio-potasio.
Para que se desplace un potencial de acción de un punto A a un punto B, la célula de manera intercelular debe cargarse de forma positiva. Si se carga de manera negativa, se detiene el potencial de acción y no genera lo que quiere generar. Es decir, no hay movilidad, sino que se detiene. ¿Por qué se llama bomba sodio-potasio? Porque el sodio se llena de carga positiva y el potasio genera cargas negativas. En la bomba sodio-potasio existen dos fases, la despolarización y la repolarización. En la despolarización está el sodio positivo y en la repolarización está el potasio negativo, dado que el potasio se mueve hacia afuera. Hablemos de la sinapsis. La sinapsis es el único proceso en el que hay contacto entre neurona y neurona. En la sinapsis existen dos tipos de neurona, la neurona presináptica y la neurona posináptica. La presináptica es de quien emerge el potencial de acción, es quien emite el potencial de acción. Y la posináptica es quien recibe el potencial de acción. Las neuronas presinápticas, ellas contienen unas vesículas, unas vacuolas, que a través de procesos enzimáticos y mitocondriales producen los neurotransmisores, ¿ok? Y las neuronas posinápticas tienen neuroreceptores, ¿sí? Los cuales reciben los neurotransmisores y los potenciales de acción. Existen dos tipos de neurotransmisores. Acá lo referenciado asimismo en clases, partiendo de la información en clases. Son inhibidores o activadores. En los inhibidores tenemos como la serotonina y la GABA. Y en activadores, algunos que tenemos son la dopamina y la adrenalina. ¿Ok? Hablemos del troncoencéfalo y los 12 pares craneales. El troncoencéfalo es unidad energética de relevo, el cual no tiene la capacidad de pensar, pero sí tiene la capacidad de generar conductas reflejo, por ejemplo, succión, aprehensión, la alimentación, la sed, el sexo. Y está constituido por el mesencéfalo, el puente de Barolio, el bulbo raquídeo. Este tiene entre el 60 y 65% de los núcleos del billón de neuronas que nosotros poseemos, del cual emergen los 12 pares craneales. Los 12 pares craneales tienen un origen aparente y un origen natural. Los anatomistas intentan nominar de manera estructural el origen aparente, pero no es el origen, no es el natural, dado que lo que hacen es que intentan nominar de manera externa, es decir, la superficie, nominan el origen. Los 12 pares craneales están constituidos por 12 pares craneales, que lo cuales son olfativo, óptico, oculomotor, troclear, trigémino, abducens, facial, vestíbulo coclear, glosofaringio, hipogloso, vago y accesorio. Estos están fragmentados en cuanto a sensoriales, motores y mixtos. ¿Ok? Son 5 sensoriales, los cuales son olfativo, óptico, trigémino, vestíbulo coclear e hipogloso. Y en cuanto a los motores, pares craneales motores, los cuales están constituidos por 6, los cuales son oculomotor, troclear, abducens, facial, accesorio e hipogloso. Y referenciando lo visto en clase, existe un solo par craneal, el cual es mixto y es el neumogástrico o vago. Este es mixto porque tiene doble sentido. Es automático en cuanto a los órganos, el corazón, el sistema excretor, el sistema reproductor. No solamente porque recibe información de las vísceras, sino que en su
capacidad eferente puede producir movimiento. De esta manera referenciamos los pares craneales. De acuerdo a lo visto en clase, referenciamos el diencéfalo y el sistema límbico, pero antes debemos tener en cuenta el tipo de respuesta que generan estas estructuras. Por ejemplo, el troncoencéfalo genera como ya referenciado en la diapositiva anterior, genera una respuesta de supervivencia, una respuesta básica, es decir, sexo, alimentación, sed, hambre. En el sistema límbico, estructura que parte del diencéfalo, genera respuesta emocional, y la corteza prefrontal procesa inteligencia, ya es un comportamiento más elaborado, un comportamiento que demanda más sustrato neuronal, ya que debe ser una conducta bien elaborada e inteligente, procesado por la corteza prefrontal. Hablemos de Damasio, pero antes referenciemos un principio de Damasio, que la emoción es una respuesta neuroquímica, neurobiológica, que genera una valencia negativa o una valencia positiva en respuesta a un estímulo. Según Damasio, existen tres tipos de emociones, las cuales son humanas, secundarias y morales. Las secundarias, también conocidas como nuestros sentimientos. Las morales ya van de acuerdo a la percepción que nosotros tengamos. Es decir, por ejemplo, yo creo estrategias para estudiar neuroanatomía, para aprender, ¿ok? Que seguramente, tal vez, en mi confort o a mi cerebro no le gusta dedicarse o dedicar tanto esfuerzo para estudiar neuroanatomía, pero como la neuroanatomía aporta muchísimo a mi vida, entonces yo creo estrategias fundamentales para estudiar neuroanatomía. ¿Ok? Es la manipulación que puedo tener sobre aquello que no me gusta, pero que debo hacer. El origen de la conducta, todo estímulo genera una respuesta, y dependiendo de ese marcador somático o de si esa respuesta es agradable o desagradable, el cerebro aprende, lo almacena y él va a buscar repetirlo. ¿Qué es marcador somático? El marcador somático es la capacidad que tiene el sistema nervioso central para guardar la respuesta de un estímulo. Existe un marcador somático positivo, es decir, algo que nos agrada, algo agradable, eh, el cual nuestro cerebro va a buscar repetir la conducta. Y existe un marcador somático negativo, el cual nuestro cerebro va a buscar evitar esa conducta, evitar ese estímulo porque es desagradable para él. Por ejemplo, nuestro cerebro tiene la capacidad de generar un aprendizaje en respuesta a un estímulo positivo, la marca, ¿ok? Y el marcador somático se va a mantener. De esta manera se puede generar una adicción al sexo, a la cocaína, al alcohol, porque la adicción es una respuesta del diencéfalo en inhibición de la corteza prefrontal, es decir, no es nada inteligente, sino que es una sensación agradable que le produce a mi ser, a mi cerebro, y por ello va a repetir esa conducta. Hablemos de la teoría conductista del condicionamiento clásico, en el cual se presentan, en cuanto al marcador somático, estímulos eh, incondicionados, estímulo neutro, y una respuesta condicionada se va a generar. Por ejemplo, si nosotros vemos una cucaracha, existe una cucaracha, pero está un estímulo neutro, el cual puede ser una tía, una amiga que esté presente, y de repente empieza a gritar. Lo que va a generar en nosotros es una respuesta condicionada, y vamos a empezar a tenerle miedo a las cucarachas, es decir, se marca en el marcador somático, sería negativo. Vamos a evitar, vamos a tenerle miedo cuando veamos una cucaracha. Y ahí empieza el tema de las fobias, que las fobias son un miedo irracional, es un miedo falso que crea nuestro cerebro ante, por ejemplo, una cucaracha tan pequeña que no nos va a hacer nada.
pero simplemente está condicionado por un estímulo neutro con un estímulo incondicionado, se unen, entonces genera una respuesta condicionada, que es el miedo que le vamos a tener a la cucaracha. Por otro lado, hablemos de las emociones positivas y las negativas. La emoción positiva es aquella que te genera una sensación agradable y la negativa es aquella que te genera una sensación negativa, que no desagradable, no te gusta. La mayoría de las veces las emociones positivas, es decir, lo que nos agrada, generan comportamientos negativos. Los comportamientos negativos empeoran nuestra conducta. A diferencia de las emociones negativas, que estas tal vez no nos agradan, pero muchas veces generan un comportamiento positivo, es decir, mejoran nuestra personalidad, nuestro ser. Por ejemplo, en ocasiones a nosotros no nos gusta estudiar neuroanatomía, ¿cierto? Es una emoción negativa que produce en muchas circunstancias porque nuestro cerebro no quiere forzarse de continuo a estudiar neuroanatomía. Sin embargo, genera un comportamiento positivo porque mejora nuestras calificaciones, incluso el rendimiento en la carrera para ser profesionales excelentes. Hablemos de las estructuras que conforman el diencéfalo, tálamo, hipotálamo, hipófisis. Hablemos del tálamo. El tálamo, también conocido como agente de tránsito, de él nacen la mayor parte de los núcleos neuronales. En cuanto a, él se encarga de la organización, distribución de todos los potenciales de acción. Todos los potenciales de acción llegan a él sin excepción. Y este algunos, tiene específicamente 4 núcleos, constituidos por núcleo anterior, núcleo medial, centro medial también conocido, y núcleo lateral y núcleo intralaminar. En cuanto al núcleo anterior, la información que llega al núcleo anterior se distribuye hacia las áreas del hipotálamo, la hipófisis y todo el sistema límbico. En cuanto al núcleo centromedial, este es el único que se conecta con la corteza prefrontal y este envía la información a la corteza prefrontal. El núcleo lateral es el más grande. Este ingresa la información a la corteza cerebral y esa información que ingresa a la corteza cerebral la envía a áreas sensoriomotoras, como lo son al lóbulo occipital, al parietal, al lóbulo temporal. En cuanto al núcleo intralaminar, este está constituido por un haz de neuronas que necesita tener la integración de toda la información y de todos los núcleos, y de esta manera envía esa información al cerebelo, y el cual se encarga del control y la organización del equilibrio. Hablemos y referenciemos el hipotálamo. El hipotálamo es un punto intermedio de regulación de información de la respuesta de la hipófisis. Es un centro regulador. Asimismo, tiene conexiones entre el tálamo y la hipófisis. La hipófisis es la encargada de organizar, regular y secretar el sistema hormonal. También es conocida como la madre de las hormonas. Dice cuánto se va a producir en cuanto a las hormonas y tiene dos caras, cara anterior y cara posterior. En su cara anterior, ella produce la prolactina, que es la leche que se le da al niño. Nada más se produce en madres posparto. Asimismo está la somatotropina, que es la hormona encargada del crecimiento de los huesos. Está la tiriotropina, que es la hormona encargada del desarrollo de nuestro sistema sexual, y la adrenal, que permite que los riñones produzcan una hormona llamada cortisol. En la cara posterior la produce la oxitocina, la hormona oxitocina, también conocida como la hormona del amor, y esta se produce en madres que están en posparto, están amamantando.
Se produce para darle una mayor maduración al niño al momento del pecho, ¿ok? Y que haya un vínculo entre la madre y el niño. Asimismo, la vasopresina, que es la encargada de la excreción. Hablemos del eje hipofisiario hipotalámico adrenal. Este consiste en que el hipotálamo y la hipófisis, el hipotálamo le envía un potencial de acción a la hipófisis y le dice que produzca CRH. La CRH es una molécula el cual produce información que dice, que le envía el cerebro y le dice que ya estamos llenos en cuanto a la ingesta de alimentos. Entonces, el hipotálamo le envía un potencial de acción a la hipófisis y le dice que produzca esta molécula. La hipófisis la produce y es la encargada de lo referenciado anteriormente, y también se encarga de la regulación del sueño y del sistema cardíaco. Asimismo, vamos a referenciar los núcleos externos, que son el subtálamo, que es el encargado de las respuestas de salida, ¿sí? En vía eferente, y el epitálamo para información táctil, la sensación de dolor. Referenciando lo visto en clase, estructuras tan importantes como el diencéfalo y sistema límbico, hace parte de la amígdala, la cual es una estructura primitiva, ya nace desde el primer momento en el cual se conforma la estructura, va madurando y va creando redes. ¿Ok? Es también un centro donde se produce o se estructura GABA y cortisol, es el centro regulador de sensaciones desagradables. En conjunto también trabaja con el hipocampo para crear memoria en cuanto a las sensaciones desagradables que nos producen ciertas cosas. En sus extremos, si esta no genera conexiones con la corteza prefrontal, lo que produce es una hipersensibilidad o una hiposensibilidad. Hipersensibilidad es que no hay miedo, y hiposensibilidad es que cualquier situación, por ejemplo, te puede generar un estrés, puede generar, eh, sí, factores estresores, cualquier situación. Referenciando que la amígdala es el único centro regulador de sensaciones agradables, es el único. Hipocampo. El hipocampo es el centro regulador de la memoria. Recordemos que la memoria es la capacidad neuropsicológica para guardar información, es decir, para codificar, almacenar y evocar información. En cuanto a codificar, recibe toda la información obtenida por nuestros órganos sensoriales y nuestros sistemas. De esta manera hace como un registro para luego almacenarla, y lo que hace es en su proceso de almacenamiento guarda memoria sensorial a corto y a largo plazo. En cuanto a la evocación, es el proceso, la habilidad de recordar la información ya almacenada. Ok, en cuanto a el hipocampo, existe amnesia. La amnesia es la imposibilidad para almacenar, para codificar, para evocar información ya almacenada. Y existen dos tipos de amnesia: amnesia retrógrada y amnesia anterógrada. La amnesia retrógrada es la imposibilidad para recordar recuerdos ya almacenados, es decir, por ejemplo, que hice el viernes pasado, ¿ok? O ayer. La imposibilidad para crear o recordar, evocar recuerdos anteriores, y la anterógrada, la imposibilidad para crear recuerdos recientes, recuerdos nuevos. Núcleo accumbens es el centro regulador de sensaciones agradables. El núcleo accumbens se ubica en la cara anterior del diencéfalo y se encuentra paralelo a la amígdala e hipocampo. Él tiene respuestas, tiene tres tipos de respuestas a los estímulos de manera específica. Hablemos del área tegmental ventral. Esta es rica en núcleos neuronales. Esta se ubica dentro del mesencéfalo, ¿sí? En el
tronco encefálico. Pues referenciando las tres vías dopaminérgicas contenidas en el núcleo accumbens, constituidas por las tres vías, la nigroestriada, la mesolímbica y la mesocortical. En cuanto a el circuito nigroestriado, este activa el sistema, el troncoencéfalo, ¿ok? Y parte del diencéfalo. Este es para generar una respuesta completamente eh, básica. En cuanto a la mesolímbica, este activa el diencéfalo y genera respuestas emocionales y también para generar memoria, como los marcadores somáticos y todo esto. En cuanto a la mesocortical, este activa el mesencéfalo, también la corteza prefrontal, para generar comportamientos racionales, comportamientos inteligentes y elaborados. Estas tres vías para generar respuesta, aunque pues necesitamos energía para generar conducta. Entonces, pues está clasificado de esta manera según lo referenciado en clases. Los ganglios basales son una estructura interna del diencéfalo. Esta tiene conexiones con la amígdala, hipocampo, mesencéfalo y también el núcleo accumbens, asimismo áreas internas constituidas también por 5 núcleos, 3 en su interior, constituidos por el caudado, el putamen, globo pálido externo e interno. Y en su exterior, sus núcleos exteriores, constituidos por el subtálamo y sustancia nigra. En cuanto a sus circuitos, tiene 3 circuitos, vías de control y respuesta. En cuanto a la vía directa, inicia el movimiento, el cual está regulado por el tálamo, el putamen, la sustancia nigra, la corteza motora. De esta manera, trabaja con dopa, son comportamientos impulsivos, comportamientos excitatorios, por ello trabaja con dopamina. En cuanto a la vía indirecta, trabaja con el globo pálido externo y también con la corteza motora, porque pues no es un movimiento tan controlado. En cuanto a la vía hiperdirecta, trabaja con globo pálido interno, el subtálamo. Este trabaja con GABA, dado que inhibe de esta manera. Asimismo, es un comportamiento realmente controlado, un movimiento hiperfino completamente, inteligente, bastante elaborado. Por ello se constituye vía hiperdirecta. Pues ya referenciando el fornix, es una sustancia blanca, la cual se encuentra muy solidificada. Este es importante porque sostiene las estructuras del diencéfalo. El cuerpo calloso también, este es una estructura de sustancia blanca y se encarga de interconectar los hemisferios cerebrales. Recordemos que tenemos dos hemisferios, según lo referenciado en clases, hemisferio derecho, hemisferio izquierdo. El hemisferio izquierdo es el primero en madurar, se encarga de la acción del lenguaje, es preciso, es concreto, y el hemisferio derecho es ya más abstracto, de manera tal que también se encarga de la percepción de la emoción, incluso también la memoria espacial y no verbal. En cuanto a la citoarquitectura de Brodmann, vamos a referenciar el telencéfalo de acuerdo a lo visto en clase y los apuntes. Existen límites, 4 límites, los cuales son dorsal, el superior, ventral, el inferior, el anterior y el posterior. En cuanto al lóbulo occipital y sus circunvoluciones, se encuentra la semilunar,
occipito parietal, occipito temporal y la transversal. En la semilunar puede detectar colores blancos y negros. En la occipito parietal se puede ya conformar una información o recibir una información de forma, figura, fondo. En la occipito temporal ya es el color, se determina el color, la profundidad e incluso el sonido. Y en la circunvolución transversal ya integra la información sensorial, los movimientos y la dimensión de los colores. Integra toda la información anterior. En cuanto al lóbulo temporal, sus límites, limita con el polo anterior. En cuanto a su polo posterior, el surco intermedio temporal. En cuanto a el límite dorsal con la cisura de Silvio, recordemos que la cisura de Silvio es la que está de forma horizontal y la cisura de Rolando es la que está de forma vertical. En cuanto a la ventral, la circunvolución inferior. Las circunvoluciones que constituyen el lóbulo temporal son la circunvolución superior, que es el área de Wernicke, que es la encargada de recibir los potenciales de acción, y sonidos como Hertz, HZ, Hertz, ¿ok? La circunvolución intermedia, que ya es la conformación de sílabas en cuanto a palabras cuando nos escuchamos, y la circunvolución inferior, que es la conformación ya de palabras, ya cuando podemos escuchar completamente la palabra y las redes están maduradas. Este proceso se ve desde que estamos en nuestra niñez, que se van madurando estas áreas y es posible ya la conformación de palabras a medida que vamos creciendo y va madurando esa área. En cuanto al lóbulo temporal, sus límites, la cara anterior, la cara inferior, la cara dorsal y la cara posterior. En cuanto a la cara anterior, tiene límites con la cisura de Rolando, en la cara inferior, cisura de Silvio, y en la cara dorsal, parieto occipital superior, y en la cara posterior, el lóbulo occipital. En cuanto a las circunvoluciones, la cisura post-rolándica, es decir, después de la cisura de Rolando, procesa la información de la piel que captan los neuroreceptores. En cuanto a la cisura dorsal, superior e inferior, que se constituye el parieto occipital, es la resección de dolor, y la propiosección, es decir, la ubicación, la información de nuestro cuerpo y la ubicación, la información visoespacial, ¿ok? De nuestro entorno y propiosección de nuestro cuerpo en un entorno de manera específica. Por otro lado, la cisura inferior, que es la encargada de la percepción del tiempo, ¿ok? A futuro, eh, antes, después y todo esto. Y por último, referenciemos el lóbulo frontal, el cual tiene límites, polo anterior con el polo anterior, el posterior con la cisura de Rolando, eh, el dorso lateral, y en cuanto a inferior, la cisura de Silvio. En cuanto a las circunvoluciones, tiene en su cara anterior la corteza prefrontal constituida por la cara dorsolateral, ventral o ventromedial y orbitofrontal. En cuanto a la cisura de área de Rolando, constituye la corteza motora, la cual está constituida por premotora, corteza suplementaria motora y corteza motora. ¿Ok? Teniendo en cuenta esto, en cuanto a la circunvolución dorsolateral, acá se recibe o se procesa la información de procesos cognitivos superiores, los cuales son la conciencia, la memoria, trabajo, memoria ejecutiva, planeación, tiempo, espacio, futuro. En cuanto a la ventromedial, el proceso de motivación que permite la atención sostenida. En la orbitofrontal es el desarrollo
que desarrolla, perdón, una actividad específica, control inhibitorio del troncoencéfalo y del diencéfalo. En cuanto a la corteza motora, ya sus áreas, la premotora es la que inicia y comienza a planear los movimientos, la suplementaria, la regulación de conciencia, calibra, coordina y organiza los movimientos que demandan más comportamiento fino. En cuanto a la área motora, que ya es la corteza motora, tiene movimientos eferentes y se dan por las motoneuronas. Estos nervios importantes que constituyen estas motoneuronas, la motoneurona 1, ella emerge de la corteza motora y va a enviar información al diencéfalo, y la motoneurona 2, ese proceso número 2, envía, o sea, sale la información del diencéfalo, la envía al tálamo, la envía a los ganglios basales y la envía al sistema nervioso periférico ya para realizar la conducta, para realizar los movimientos requeridos y demandados en el momento de la situación. Esto fue todo lo referenciado en clases, partiendo desde los apuntes tomados en cada clase. Muchas gracias. Bendiciones.